Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando hoy. Queremos contarles que tenemos un invitado súper especial, Héctor López. Él es un investigador histórico. Vamos a saber de qué se trata esto. Y hoy para la entrevista me acompaña Patti Carrera. Así que bienvenidos y que esta sea una conversación productiva, que aprendamos muchísimo. Héctor, querido, qué gusto tenerte por aquí. Y la primera pregunta, ¿en qué se diferencia un historiador de un investigador histórico? Porque el tuyo es como investigador histórico, suena mucho más. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de compartir con ustedes y de hablar un poquito de esta ciudad que tanto me enamora y a la que le he dedicado, pues, básicamente mi vida, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la diferencia básicamente es que un historiador, creo yo, busca ser muy académico, es bastante formal, mientras que en el caso de los investigadores, que es básicamente lo que al grupo al que pertenezco y con la gente con la que me relaciono más en el medio, buscamos que llegue a la gente de una manera más didáctica, un poco más eh, al alcance de todos y además tratamos de estar buscando nuevos temas desconocidos de la ciudad para el estudio y lo presentamos a través de cápsulas mucho más digeribles a través de las redes sociales, en lugar de hacerlo directamente en un gran libro que podremos compilar toda esa información, pero que de alguna manera resulta menos accesible para un montón de gente o incluso a algunos que no les gustan. Entonces creo que eso es básicamente la diferencia que se ha formado, porque a fin de cuentas el historiador también es un investigador, pero creo que en lo que respecta a las redes sociales, eso es lo que realmente nos diferencia, el tipo de acceso que le damos a la gente a esa información que vamos investigando, que vamos recopilando. ¿Puedes contarnos qué es lo más extraño que has encontrado sobre la ciudad de Quito? Cosas extrañas sobre Quito están casi todas relacionadas a la gente de la ciudad, a los habitantes, porque a lo que yo me dedico más es a la investigación de arquitectura patrimonial, de los edificios que son ¿Ya? patrimonio de la ciudad, pero a través de eso también entro en el tema de la gente que habitó esos espacios, porque son el alma real de los edificios. Un edificio es bonito y es un cascarón sin la gente que lo habitó, sin contar la historia de esa gente que los habitó. Entonces me he encontrado un sinfín de historias curiosas. Me he encontrado, por ejemplo, quizás la más polémica en ese sentido, es en ¿Ya? el Palacio de Najas, la actual sede de la Cancillería en el De la barrio La Cancillería. Mariscal. Sí. Sí, esa fue la residencia presidencial durante algunos años antes de que se convierta en la Cancillería. Y en la habitación presidencial del Palacio de Najas falleció el presidente Aurelio Mosquera Narváez. Al Ah, día siguiente se encontró una botella de láudano en su mesita de noche. Él era médico, como médico que era, difícilmente podía haber equivocado la dosis. Así que en toda la ciudad se rumoró que el presidente se había suicidado por un tema de una infidelidad de su esposa. Entonces, e infidelidad con uno de sus ministros, además, ¿no? ah, Entonces, son esta especie de curiosidades que le dan el alma realmente al edificio y que uno puede regresar a ver y sentirse mucho más familiar. Y así, bueno, hay un sinfín de historias, pero creo que esa en particular es como la más polémica, ¿no? Porque los libros de historia nos cuentan que falleció en el ejercicio del poder, pero ahí se acaba, ¿no? Nadie nos dice, mira, estas son las cosas que pasaron y el por qué falleció en el ejercicio del poder. Ay, qué- bueno, estas son cosas extrañas de las que no sí, de la conocemos, que no se nos conoce. sí, que no nos han contado. ¿Qué tradiciones de la ciudad crees tú que se ven representadas en estos espacios? Porque las tradiciones muchas veces están vinculadas a los espacios. Antes usábamos, por ejemplo, la Plaza de Toros, que ahora ya es una edificación básicamente inservible, Uh -huh. pero previo a eso debe haber una serie de edificaciones que también marcaron tradiciones en el pasado y que hoy día se han perdido. Entonces, Sí, bueno, yo creo que la mayor parte, al menos en el sentido histórico estrictamente, es decir, en lo que se refiere a términos bien pasados de la historia de Quito, hablamos de la época virreinal. No me gusta llamarle colonial porque es un término más desarrollado lo económico, eso de colonial. Entonces, bueno, en la época virreinal, creo yo,
que es una ciudad muy volcada a las actividades religiosas. No porque haya sido por Uchupa, sino porque no había nada más que hacer realmente, ¿no? Entonces, creo que este tipo de situaciones se han ido perdiendo de a poco, pero por ejemplo el arrastre de caudas que se realiza en la Semana Mayor, en Semana Santa, es una de esas tradiciones que está vinculada a estos espacios, en particular a la Catedral Metropolitana. Y entonces creo yo que este tipo de tradiciones religiosas son quizás las más antiguas, las más históricas de la ciudad. Porque desde otro punto de vista, si nos vamos al punto de vista de las sociedades aborígenes, bueno, esto se realiza, pero generalmente a las afueras de Quito, no en los espacios urbanos. Y es últimamente que se ha empezado a representar eso, por ejemplo, la yumbada en la plaza central de Cotocollao, que eso es algo que sí se mantiene y es parte de estas tradiciones. Entonces, realmente creo yo que las tradiciones de Quito vienen más de la época republicana hacia mediados del siglo XX. Esas son realmente la mayor parte de tradiciones que nosotros tenemos de Quito. Podríamos decir que son mucho más modernas, porque hemos ido abandonando este otro tipo de tradiciones indígenas y virreinales que, que ya no se adaptan a nuestra realidad. Realmente mucha de la población, si bien se dice católica, no va a la iglesia, no es totalmente practicante. Por el otro lado, el tema de las festividades indígenas se ha ido desplazando generalmente hacia las parroquias rurales. Entonces, eso creo yo que es lo que ha creado esto de, de que se queden un poco relegadas en cuanto a tradiciones. Y de allí, sobre todo, mediados del siglo XX son las tradiciones que tenemos como las fiestas de Quito, justamente. O sea que las fiestas de Quito son nuevitas, digamos. Nuevitas, casi de paquete. Casi de paquete. Sí, sí, son de mediados del siglo pasado, nada más. ¿Y qué pasaba antes entonces? ¿Qué teníamos antes? Antes no se le festejaba a la ciudad en el aniversario de la fundación. No, realmente no se festejaba de ninguna manera la ciudad y de hecho eso es lo que ha causado que haya un error histórico, porque Quito es fundada realmente en agosto, no en diciembre. Se funda en agosto en las cercanías de lo que hoy es Riobamba y se traslada a la ciudad al lugar actual el 6 de diciembre, es decir, que el 6 de diciembre es solo el asentamiento de la ciudad, no su fundación. Y eso se da precisamente porque durante siglos nunca se celebró este tipo de evento, la fundación de Quito, ¿no? Entonces, cuando se llega en la década de 1940, que es cuando empieza este tema de las fiestas de Quito, no tienen muy claro el panorama, se asume que el asiento de la ciudad que hace Benalcázar en diciembre son las fiestas, y se crea toda esta confusión histórica realmente de cuál es la verdadera fecha de fundación de Quito. Y eso es lo que hace además que tengamos de alguna manera una nueva tradición también, todas esas tradiciones vinculadas a las fiestas, pero antes no, realmente las verdaderas grandes fiestas de la ciudad eran las fiestas de la Semana Mayor, la Semana Santa, realmente, y cada evento que podían y traían a la Virgen del Quincha, a la Virgen de Guápulo, era una ciudad a la que las romerías y el sacar a pasear a las vírgenes por las calles era realmente lo que se podía hacer. De ahí las fiestas de toros y jugar barajas o dominó, que estaba prohibido por la ley, pero bueno, cuando eso al quiteño le ha impedido realmente hacer lo que quiere y le divierte. Era lo único divertido que se podía hacer. Sí, este traslado de las fechas y de la historia, como tú bien dices, Héctor, ¿en qué ha afectado la identidad del quiteño con la ciudad? Bueno, yo pienso que la principal es que se traslada a un mes en el que se asocia muchísimo con el tema navideño, con el tema de fin de año. Entonces es como se vuelve muy fiestero el mes, desde que empieza, desde el inicio de diciembre hasta el final es un mes de absolutas fiestas y pierdes un poco el sentido de son las fiestas de la ciudad, debería ser algo solemne, ¿no? Y lo volvemos muy
de farra, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si se hiciera en agosto, bueno, estás en el mes de vacaciones, por ejemplo, pero tienes cercana la fecha del 10 de agosto, que es muy solemne y recuerdas el primer grito de independencia y lo puedes asociar más a un proceso histórico, por ejemplo. Sin dejar de lado que se podría farrear, pero pienso que si se lo tuviera en un mes menos, con menos fiestas, sería un poco más solemne y tendría mucho más identidad las fiestas de Quito como parte de la historia real de la ciudad. De la ciudad. Y con el quiteño, porque tú mencionabas algunas características del quiteño, ¿no? Fiestero, no ha importado mucho las leyes, que eso hasta ahora pasa. Sí. Entonces, Sí, sí. ¿qué pasa con el quiteño? Su identidad como persona frente a este espacio tan querido. Sí, justamente la identidad del quiteño creo yo que viene marcada, eso sí, desde la época virreinal, y la identidad del quiteño es mestiza. Y tiene mucho que ver además con los andaluces, con el sur de España, que son los españoles que vienen y se asientan en esta parte de América. Tienen la fama de, por ejemplo, beber mucho, que también tienen los indígenas. Entonces, el quiteño hereda de lado y lado esta tradición, podemos decirlo de alguna manera, De que de somos beber buenos mucho, bebedores. de que si hay un festejo hay que beber, que si hay Hay una que beber, tristeza hay que beber, que si gana el equipo hay que beber, hay que que si pierde el beber. equipo hay Si que beber. pierde igual. Entonces, no tenemos a dónde irnos, ¿no? Nuestra identidad como quiteño realmente es esa, es esa identidad mestiza. Incluso la gente que es totalmente indígena o la gente que es totalmente blanca tiene una identidad mestiza en ese sentido dentro de la ciudad. Incluso los recién llegados adquieren esa identidad mestiza. Hablamos de, por ejemplo, grupos que han llegado en los últimos años, colombianos, venezolanos, terminan adquiriendo también esa identidad de una ciudad mestiza, pese a que, por ejemplo, pueden venir de otras nacionalidades, de otras culturas o inclusive de otras etnias. Pero esa es nuestra esencia realmente, ese mestizaje. Entonces nos sentimos, por un lado, oprimidos y por el otro lado nos sentimos, en cambio, superiores a todos los demás y los miramos debajo del hombro. Todo metido en el mismo paquete, además, que es súper interesante. Entonces, una misma persona puede sentirse inferior a otra, pero superior a otra, por ejemplo, si hablamos en ese sentido, ¿no? Entonces, la identidad del quiteño es eso, lo que hemos heredado de un lado y del otro, y yo creo que es lo que es de verdad nuestra marca quiteña. Uno de los espacios, digamos, que tienen tradición prehispánica, ¿sí? Antes de la llegada de todos los españoles, es la Plaza de San Francisco, ¿sí? Que hasta hace poco era, además de un espacio religioso, un espacio político importante, y que ahora está perdiendo su esencia. ¿Qué nos puedes contar de ese espacio, de lo que ha pasado ahí, de cómo se ha ido transformando? Sí, la Plaza de San Francisco y creo yo que todo el centro histórico en general, desde hace aproximadamente unos 30 años, podría decir yo, ha venido en un proceso de redefinición turística. Es decir, va destinado a convertirse en un gran centro turístico y eso es lo que buscan siempre las autoridades. El desplazamiento de la gente del centro histórico hacia barrios como la Mariscal o la Magdalena a inicios del siglo XX, el hacinamiento que hubo durante casi todo el siglo XX en el centro histórico y después la salida de esa gente precisamente en este proceso de turistización, podemos decirle, del centro, ¿no? Lo ha despoblado y ha convertido al centro histórico en un gran museo que no tiene vida, lamentablemente, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, antes los mítines políticos se celebraban en la Plaza de San Francisco. Tenemos estas grandes imágenes de Velasco Ibarra desde el atrio de San Francisco dando sus discursos. El último gran discurso de un candidato, pues, es el de Rodrigo Borja en su campaña en los 90s, ¿no? Sí. No, 80s. 80s. Sí, sí. Y es el último político que hace una gran campaña en San Francisco y a partir de allí ya no es el centro un lugar de vivienda, entonces la gente no se queda hasta tan tarde también. Y ahora es más evidente que antes, incluso, ¿no? Ahora a las 6 de la tarde el centro histórico empieza literalmente a morir y a las 7, 8 de la noche pues ya no hay un alma. Y eso hace que estos espacios
también se transformen a este lado turístico y todo se llene de hoteles, de cafés, que atienden hasta cierta hora y después van muriendo, lo que hace que estos espacios vayan también muriendo de a poco de esa identidad que tenían inicialmente, como un centro de comercio, como un centro político, como un centro de reunión, y pasamos de reunirnos en la Plaza Grande a reunirnos en el Quicentro Shopping. Entonces, sí, es parte también del proceso de la historia. No creo que es algo que pecado los quiteños lo que hemos hecho con la ciudad. Creo que es parte del proceso de la historia, que algunas partes de las ciudades vayan muriendo y vayan naciendo otras, pero es algo que de todas maneras se puede evitar. Entonces, la Plaza de San Francisco sí, lamentablemente ha sufrido parte de eso. Creo que en los últimos 3, 4 años ha tenido eh, como un hype nuevamente en la opinión pública por el tema de la construcción del metro y todo lo que había allá debajo. Entonces creo que la gente a partir de esa noticia se ha apoderado nuevamente un poco del espacio, al menos en lo que significa representativamente para la identidad del quiteño a través de la historia. Pero no ha pasado eso, por ejemplo, con otros espacios como Santo Domingo, que es un espacio, una plaza que está totalmente descuidada desde el tema de vista de seguridad, desde el tema de vista turístico, desde todo lado, ¿no? Entonces, ha sido muy puntual con la Plaza de San Francisco y eso es algo triste porque en realidad la gente no está defendiendo integralmente el centro histórico, sino un punto muy específico y todo lo demás no nos importa. Entonces, pero bueno, como digo, lamentablemente es parte del proceso histórico que no creo que podríamos batallar 100% contra eso, pero creo que algo por ahí que podríamos hacer. Héctor, ¿cuál consideras tú que sería el futuro de nuestro centro histórico de Quito, a más del turístico? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cómo tú ya le proyectarías un futuro del centro histórico de Quito que no sea solamente turístico? Sí, bueno, yo he pensado algunas veces en eso y digo, bueno, no me gustaría ser alcalde precisamente por eso. ¿Por qué? Es complicado, es complicado pensar en qué puedes hacer, porque obviamente tienes que tratar de que la gente regrese a vivir al centro histórico, pero a la vez tienes que darles espacios verdes de calidad, parques para los Ya. niños, tienes que tener buenos centros educativos cercanos, tienes que tener transporte adecuado, porque el centro histórico no es un lugar para que la gente vaya en su auto. Es algo a lo que el quiteño está súper acostumbrado. Para irse a la tienda de la esquina, coge su auto. Entonces, eso en el centro histórico no se puede dar. La gente del centro histórico tiene que caminar y habría que hacer un cambio incluso desde esa manera de pensar de la gente para poderle llevar nuevamente a vivir al centro histórico. Y poderle dar vida y convertirle en un espacio mixto en el que la gente reside, en el que también el turista va a visitar, pero a la vez que visita la monumentalidad de los edificios, puede encontrarse con la vida cotidiana del quiteño que vive en ese sector, que sale a la panadería, que sale con sus hijos al parque, que creo yo que es la esencia de las ciudades y lo que yo me he dado cuenta que es a lo que el turismo en el mundo tiende ahora. Ya no solamente quiere ir a ver la ciudad museo, sino que quiere meterse de lleno en la cultura local, ¿no? Y eso es algo que si el centro histórico continúa en el camino de ser solamente turístico, no le va a poder ofrecer al turista, realmente. Por eso el turista se va hacia las parroquias rurales, que bueno, no es del todo malo tampoco, pero es allí donde encuentra esa experiencia que es a lo que los turistas en el mundo quieren realmente ahora, ¿no? Porque para ver una ciudad museo ya tienen, no sé, Pompeya, que está sin ninguno de esos habitantes, ¿no? Las otras ciudades que son destinos turísticos importantes, Roma, París, son ciudades en las que sus centros históricos están poblados, realmente. Y tú ves a la gente de allí comprando con sus hijos, ¿no? Y hasta tarde, ¿no? No solamente de trabajo o de paso como sucede con nosotros en el centro. Eso es lo que yo quisiera hacer. Ahora, ¿cómo? Eso es lo complicado. Eso también afectaría que Quito es declarado un patrimonio cultural. Entonces, sería darle para mí un completo giro a lo que es el centro histórico. No, porque en muchos sitios que son patrimonio de la humanidad justamente son centros poblados. Hablamos de, por ejemplo, el centro histórico de San Petersburgo. Es un centro en el que vive mucha gente,
La ciudad de París, en los lugares que son patrimonios, también son edificios patrimoniales en los que vive, son edificios de apartamentos. Es decir, el hecho de la declaratoria patrimonial no está peleado con el hecho de que la gente viva allí e incluso que haga, ¿cómo se llama?, adecuaciones dentro del edificio, siempre que estos respeten materialidad o que no se tape la vista, por ejemplo, que eso es algo súper importante en los edificios patrimoniales, ¿no? Entonces, la declaratoria no está peleada con el hecho de poder hacer nuevamente vivible un lugar histórico y patrimonial. Ya, ok. Y nuestros parques, porque hemos perdido mucho espacio verde, ¿no? Y seguimos perdiendo, ¿no? Entonces, también es difícil. Y los parques también deben ser patrimoniales. Por ejemplo, la Alameda es un lugar histórico desde muchos sentidos. Tuvo allí lugar la batalla de Iñequito en la época virreinal, en esta guerra civil que hubo entre los conquistadores. Y muy poca gente sabe que realmente la Alameda es un campo de batalla, ¿no? Que Santa Prisca se llama así porque es allí donde decapitaron al virrey en el día de Santa Prisca, y por eso todo el sector aledaño a la Alameda se llama Santa Prisca. Que el Churo de la Alameda es construido por Enrique Fusó con el desbanque de la calle Sodiro, y que allí le pidió matrimonio el presidente Galo Plaza Lazo a su esposa cuando era jovencita. Que no sé, que allí estuvo la primera Academia de Bellas Artes, que ahí se realizó en la época del presidente Flores Gijón la primera exposición nacional al estilo de estas exposiciones universales de París. No sé, que la primera mujer que salió a pasear sin un chaperón fue en la Alameda y fue Marieta de Vintemilla. El parque también es histórico, el parque también es parte de la ciudad. O sea, tú caminas por allí y solo dices, ay, qué linda planta, el árbol patrimonial porque tiene 100 años, y no te das cuenta que en ese sitio también es parte del escenario de la historia de la ciudad, no solamente los edificios, ¿no? En el Ejido sucede la hoguera bárbara, por ejemplo, de Eloy Alfaro. En la Carolina se supone, según algunas de las primeras crónicas, que estuvo la Laguna de los Patos del Inca. Fue parte de una gran hacienda de una mujer como María Augusto Urrutia, que benefició muchísimo a la ciudad en muchos sentidos. Entonces, incluso los parques son parte de la historia. Ahora el Bicentenario, que fue la pista del aeropuerto. Entonces, tienen también historia que contar. Y desde ese lado, bueno, es algo un poco también a lo que yo me dedico, a tratar de rescatar justamente esa historia y llevarla a la gente a través de recorridos. Vamos a un parque y la gente dice que podemos ver en un parque. Bueno, te voy a contar todo lo que puedes ver en un parque, ¿no? Entonces, sí, hemos perdido también mucho tema en el tema de los espacios verdes. Estamos viendo, por ejemplo, el tema del Ilaló, que se construye allí y se dan permisos que no deberían porque se está afectando un área verde importante para la ciudad. O durante los años 70 a los 90 más o menos, el crecimiento de Quito en las laderas de Pichincha, que es extremadamente peligroso, y vemos con los aluviones todo lo que sucede, ¿no? Porque el hecho de que sea un volcán, o que sea el Ilaló, que es un volcán apagado, que sea una montaña, no deja de ser un área verde de la ciudad tanto como un parque, no es parte de esos pulmones que Quito necesita. Entonces, sí, es un tema bastante importante que desde el tema de la historia también puede ser abordado, por suerte, y quizás crear un poco de conciencia en ese sentido. Bueno, se nos acercan las fiestas de las que hablábamos al principio. Sí. Y este año, por supuesto, por el tema de la pandemia, no se va a poder hacer mucho de lo que se ha hecho estos par de últimos años, aunque han cambiado notablemente desde que ya no tenemos las corridas de toros, por ejemplo. Ya no hay los bailes alrededor de la plaza, tampoco hay la fiesta en sí, la fiesta de los toros. Ha cambiado, ¿sí? ¿Qué tradiciones deberíamos rescatar los quiteños para mantener vivas esas fiestas? Más allá de este año tan particular que nos toca vivir. Claro, porque aquí no podemos rescatar mucho en este 2020. Nos toca no, en quedarnos este año no, pero sí podríamos pensarlo para el 2021 o para de aquí en adelante. ¿Qué deberíamos rescatar? Más que qué deberíamos rescatar de tradiciones propias de nuestra ciudad para mantener viva esa esencia quiteña? Sí, yo creo que una muy importante, y que es la manera en que nacieron las fiestas de Quito,
es la serenata quiteña. La serenata quiteña es creada justamente en los años 40 eh, por algunos músicos de una radio de la ciudad, y así es como empieza realmente la celebración, con una serenata en un barrio, ¿no? Que luego se transmite por la radio y luego al año siguiente se suman otros barrios y hacen lo mismo, y lo hicimos básicamente hasta los años 90, inicios de los 2000, que nosotros ya le llamábamos del baile de la cuadra, ¿no? Qué sé yo, el poloniazo, por ejemplo, ¿no? Pero que se redujeron muchísimo y se redujeron a 4 o 5 bailes en la ciudad, el de la Shiris, el de la Tribuna del Sur, y punto, nada más, ¿no? Y concentraban allí a los casi 3 millones de habitantes que somos. Entonces es obvio que eso se va a convertir en un caos, mientras que si separas a toda esa gente en pequeños En bailes de pequeños barrio, bailes. ajá, que son las serenatas quiteñas, Quiteñas. no solamente generas que haya muchísimo menos eh, caos en un solo sitio concentrado, sino que generas que la gente y la comunidad se conozca, que la comunidad se una, que el barrio conozca al vecino, que el del edificio conozca al de abajo, que a veces ni siquiera sabe quiénes son, que los niños se conozcan y creen una comunidad, que jueguen. Y dentro de esos mismos barrios, de esos mismos bailes, de esas serenatas, habían los campeonatos de 40 de cada uno, que ya después creaban grupos de jugar baraja para todo el resto del año, además, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal cosa que se debe rescatar, dejar de tratar de hacer todo esto súper masivo, un gran concierto masivo en la Carolina en el que traemos a Julieta Venegas, fue el último al que fui, por eso hablo de ese. O sea, hace 1000 años que no festejo las fiestas de Quito así, siempre estoy trabajando, pero dejar de pensar en eso, querer hacer todo masivo e impulsar los barrios, los bailes de los barrios, ¿no? Eran tan bonitos. Exactamente, es más Sí. íntimos. Y Y bueno, a veces tenías la venía, jorga del barrio y te juntabas y te enamorabas y se conocían mucha gente ahí. ahí se Sí, conocía mucha gente, ahí se armaban parejas, a veces uno parejas, traía el amigo del otro barrio y qué sé yo, y ¿no? se iban Entonces, conociendo. y se Así es, iban conociendo y se iba haciendo comunidad, y por eso la gente en Quito se conocía tanto también, porque había este también. tipo de eventos, ¿no? En cambio, ahora te ves una sola vez en el año y hay 3000, 4000 personas que, perdón, pero ¿cómo vas a conocerle, no? Incluso el tema de los toros, ¿no? De alguna manera, contravereda que le decían a la reunión de jóvenes de afuera de la Plaza de Ujú. Toros, ¿no? Generaba también que algunos de estos jóvenes se conozcan, compartan con gente que generalmente eran estudiantes de colegio, ¿no? Con gente de otros colegios. Sí, obviamente habían sus desmanes en el tema de las bebidas alcohólicas y todo eso, que este es el lado malo de, pero generaba también un poco de comunidad eso, y te conocías entre gente de diferentes lugares, y eso se perdió totalmente después de lo que se impuso, lo que le llamaban la hora zanahoria, el alcalde Barrera, y también el tema de las fiestas de Quito, que sí le daba identidad. Por mi parte, aunque me gusta el tema de los toros, no hubo una consulta popular al respecto, la mayoría ganó y así es la democracia y así es como se debe mantener. Creo que ya no debe llorar por el tema de los toros, eh, pero sí era parte de la identidad definitivamente, ¿no? Pero creo que se la podría mantener desde otros puntos de vista, desde el punto de vista de estas serenatas, que creo yo que era la esencia real de las fiestas de Quito, incluso por sobre las corridas de toros. Eso era la verdadera fiesta de Quito. Claro, así inició, Ajá. Y bueno, el con las canelazo. serenatas y El con los canelazo. canelazos. Ujú. Un buen Porque como canelazo para el dijimos, frío. así, para el frío, y porque el quiteño bebe, el quiteño indígena y el blanco que tenemos adentro, los dos bebían y es parte de nuestra identidad. Entonces, yo pienso, y bueno, me gustaría que eso volviera a pasar, que se dejen de impulsar esos eventos masivos que son realmente tan fríos. Entiendo que es eh, un solo gasto logístico para el municipio, pero es parte de lo que se ha perdido. Yo creo que no sentiríamos tanto ese cambio de las fiestas y seguirían existiendo las serenatas quiteñas. Pero a veces en las reuniones que eran en los barrios, la gente contribuía para traer la orquesta, para traer a los cantantes, así, ponían su cuota. A Y los entonces, tríos. eso, los tríos y todo. Entonces, había los comités barriales que se Y encargaban cocinaban y y todo, ¿no? cocinaban y preparaban, y los niños jugaban el juego del huevo en la cuchara. Había muchas cosas bonitas.
Sí, y colaboraban para el premio del juego de 40, que ahora solo se juega en el Hotel Quito, y bueno, en las oficinas, ¿no? Pero es como un pretexto para dejar de trabajar nomás. Un súper buen pretexto, pero claro, esto era en los barrios también, ¿no? Entonces, colaboraban para ese premio del juego de 40, y como decía yo sobre todo, ¿no? Se creaban estos grupos de juego de cartas entre vecinas que continuaban el resto del año. Entonces ya me voy a la casa de la fulanita. Ahora, ¿cuándo ves decir entre vecinas, si me voy a la casa de la fulanita? Eso ya no pasa realmente, o sea, fuera de total broma, es algo que ya no sucede. Y es algo que hasta la generación de mi tía, por ejemplo, yo todavía veo que ella hace porque creó esos vínculos. Ya las generaciones de ahora ya no lo hacemos. Ya no tenemos esa costumbre. Una última pregunta rápida. ¿El 40 es quiteño? Sí, el 40, bueno, no puedo decir que es 100% quiteño porque hay algunas ciudades que se disputan eso, ¿no? Pero es 100% ecuatoriano, es un juego, una adaptación que solo se juega aquí. Por eso cualquier persona que le invitas a jugar 40 de que es de otro lugar, tienes que enseñarle porque no vas a ver. Si viene de Perú, si viene de Colombia, que son nuestros vecinos más cercanos, van a decir, ¿qué diablos están jugando aquí? Entonces uno tiene que responderle, bueno, es una ciudad en la que el diablo construyó una iglesia, así que ¿qué diablos jugamos aquí? Eso, algún juego del diablo probablemente. No nos avergonzamos de que el diablo esté en nuestra historia nosotros, lo volvimos leyenda. Tal cual. Un mensaje para quienes nos escuchan, algo positivo que podamos decir a todas las personas que nos acompañan. Un mensaje de espíritu de comunidad, como tú estabas mencionando hace un rato. De identidad también. Sí, yo creo que si hay un mensaje que yo puedo darles a los quiteños es el compartir, pero el compartir de verdad, no el compartir solo en ciertas fechas, fiestas de Quito o fin de año, sino el compartir todo el año, el preocuparte por tu vecino, el preocuparte por comprarle a la señora de la tienda, deja de comprar el pan en el Supermaxi, cómprale a tu panadera, deja de comprarle hortalizas en el Supermaxi, cómprale a la señora de las verduras de tu barrio. Eso te crea comunidad, te crea amigos y después te crea seguridad, además, porque todos se conocen y esta Quito tan caótica y tan insegura de la que hablamos va a ir bajando ese nivel porque todos nos vamos a conocer, todos nos vamos a defender y todos vamos a estar más seguros. Entonces, mi consejo para los quiteños, mi mensaje para los quiteños es eso, crea comunidad si quieres que la ciudad cambie. Si seguimos ensimismados en nuestra casa, en nuestro departamento, eso no va a pasar. Héctor, te agradecemos mucho por tu presencia aquí en esta charla, muy amena, con muchos recuerdos y con muchas cosas bonitas y positivas para nuestra ciudad. Te agradecemos y también agradecemos a todas las personas que nos escuchan en esta ocasión y que también nos pueden ver en nuestras redes en Facebook, Twitter y en Instagram como Super Ciudadana E. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Doro. Gracias a ustedes. Y pues, que viva Quito. Que viva. Que viva siempre. Que viva Que muchos viva. siglos más. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor. Gracias.